la invasión de Ucrania. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, tenemos la primera respuesta de Rusia al hecho de que hoy Stoltenberg ha dicho que a partir de mañana ya Finlandia va a ser miembro de la OTAN. Básicamente, según la agencia de noticias RIA, hemos conocido que Rusia ha dicho que va a fortalecer la capacidad militar que tiene en el oeste y en el noroeste, es decir, noroeste, frontera con Finlandia. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede tener más allá de la palabrería y de que, bueno, las fuerzas militares de Rusia se vean reforzadas allí? Bueno, más allá de la palabrería, efectivamente, la participación de Finlandia en la OTAN determina el fin de el modelo de neutralidad sostenido por Finlandia, incluso por Suecia hasta hace poco, y por ende un modelo en su momento alternativo y posible para la resolución al conflicto de Ucrania. Si todavía Finlandia y Suecia aparecieran como países neutrales, muy bien podría Ucrania presentar una situación, un estatuto similar de incluso participación en la Unión Europea, pero exclusión de la OTAN y por ende aparecer tolerable para Rusia, y eso representaría la clave para la finalización del conflicto en Ucrania. Lamentablemente, la decisión de la dirigencia finlandesa y sueca también, naturalmente, aunque todavía no fue convalidado el ingreso de Suecia a la OTAN por Turquía, bueno, esa decisión de solicitar el ingreso a la OTAN determinó el fin de esta alternativa, de esta tercera vía, o bien en la OTAN o bien aliado a Rusia, esta vía intermedia, bueno, eso desaparece y por ende desaparece una de las posibles soluciones al conflicto en Ucrania. Bueno, como resultado naturalmente de la política de Sanna Marin, la hasta hace poquito primera ministra de Finlandia. Bueno, el propio pueblo finlandés determinó su salida en las elecciones llevadas a cabo ayer, pero el daño ya parece hecho. Y bueno, naturalmente Rusia responde con el reforzamiento de sus tropas en ese sector, como así también con el anuncio de la colocación de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, con un mensaje claro hacia Finlandia, pero también hacia el resto de Europa, naturalmente, ¿no? Bueno, y hablando de fronteras, hoy también hemos conocido que Rusia quiere situar sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia cerca de la frontera occidental. ¿Esto qué puede suponer realmente, Ezequiel? Esto, Marta, representa principalmente una advertencia hacia Europa. Con respecto a Estados Unidos, realmente carece de relevancia porque en el caso de un enfrentamiento nuclear directo, el posicionamiento de las cabezas nucleares en Ucrania o en Rusia respecto a al lanzamiento de un misil intercontinental a Estados Unidos no determinaría absolutamente, no generaría diferencias, no determinaría absolutamente nada nuevo, pero sí con respecto a Europa. ¿Y por qué o en qué contexto aparece este mensaje hacia Europa? Bueno, en un contexto en el cual Estados Unidos aparece de retirada en el conflicto de Ucrania. Estados Unidos ya no quiere patrocinar este conflicto porque sus objetivos aparecen cumplidos, ¿sí? Y porque su nuevo objetivo aparece en el Pacífico, en el eje Pacífico, en el enfrentamiento con China. Esto para Estados Unidos, en Estados Unidos aparece clarísimo para todos, en Rusia evidentemente también, y de ahí esta decisión de establecer armas nucleares tácticas en Bielorrusia de cara a un enfrentamiento con Europa tras la salida de Estados Unidos. Solo como aclaración, la salida de Estados Unidos no connota la salida total y absoluta, sino un menor apoyo a Ucrania en esta cuestión. Curiosamente, en apariencia, esto también aparece claro para algunos líderes europeos, lo cual debería determinar una rectificación en la estrategia europea, pero no, por el contrario. ¿Por qué realizo esta afirmación? Porque hace unos días el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius,
respondía en una entrevista que una eventual victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año próximo generaría un escenario impredecible y tremendo para Europa, algo cierto, pero también respondía que en el caso de una victoria de un presidente pro-OTAN y pro-Europa en Estados Unidos, aún así él vaticinaba un menor interés, una menor, una menor concentración de Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania para redireccionar sus esfuerzos militares, económicos, políticos hacia el Pacífico. Y como consecuencia, según el propio Pistorius, y por cierto, ayer en mi canal Demoliendo Mitos de la Política realizábamos un análisis de esta entrevista en profundidad, como consecuencia de esto, entonces Europa aparecería a cargo del enfrentamiento con Rusia en Ucrania. Aparentemente él está consciente de esto, pero persevera en la política de enfrentamiento directo con Rusia sin motorizar una salida negociada, la única posible. Y esto para Europa representaría una catástrofe. Aún sin Trump en la Casa Blanca el año próximo, con Biden o con un presidente demócrata, el hecho de que Europa apareciese sola en este enfrentamiento a todo o nada con Rusia, la principal potencia nuclear del mundo, y además, hasta hace poco, el principal proveedor de energía de Rusia. Bueno, para Europa representa una catástrofe. Mayor la sorpresa aún respecto a Boris Pistorius y esta entrevista, en el hecho de que además respondía que debido a que Estados Unidos pronto comenzaría un enfrentamiento mucho más directo con China, entonces también la Marina alemana va el año próximo a presentar presencia en los mares, en el Indo-Pacífico, ¿sí? Alemania, según su ministro de Defensa, el año próximo va a despachar buques de guerra para aparecer presente en el escenario del Indo-Pacífico, con lo cual ya no solo entonces Europa determinaría el corte de su relación con Rusia y por ende el corte del suministro de energía, sino que también acompañaría a Estados Unidos en este enfrentamiento con China, cercenando su relación comercial con el principal socio comercial de Europa, fuera de Europa, la China. Una locura total y mayor locura aún el hecho de que no realicen esta estrategia por ignorancia, por desconocimiento, sino evidentemente a sabiendas de esta situación y abiertamente en contra de los intereses de los europeos y las europeas de a pie. Bueno, y otro de los temas que también quería tratar contigo, Ezequiel, es el tema de que Rusia ha vuelto a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay muchos que, claro, es una noticia que les parece sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta la invasión de Ucrania y que desde la ONU se ha condenado enérgicamente. ¿Por qué Rusia ha vuelto a ejercer o a ocupar más bien la presidencia del Consejo de Seguridad y qué implicaciones puede tener? Bien, en cuanto a implicaciones, no muchas, porque la presidencia del Consejo de Seguridad mayormente realiza una tarea de moderación del Consejo de Seguridad, llamando a las sesiones, realizando declaraciones, pero no puede determinar nada sin la aprobación de 9 de los 15, no puede convalidar resoluciones sin el voto de 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y naturalmente sin el veto de ninguno de los 5 miembros permanentes. Recordemos los 5 miembros permanentes: Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En cuanto al hecho de que un país en abierta violación de el derecho internacional aparezca a la cabeza del organismo más importante de las Naciones Unidas, sí, efectivamente representa un hecho negativo y llamativo, pero yo debo recordar que desde 2003 hasta 2011, cuando Estados Unidos perpetró la invasión a Irak, en múltiples oportunidades también apareció a la cabeza del Consejo de Seguridad o en muchas otras oportunidades, con lo cual, redondeando mi respuesta, lamentablemente los miembros del Consejo de Seguridad
todos ellos, y en particular Estados Unidos, y en este caso Rusia, cometen, quienes debieran representar los garantes del respeto al orden internacional y al derecho internacional, en realidad representan sus principales violadores, y esto así no de ahora, sino de toda la vida, y esto naturalmente genera la parálisis, la inmovilidad de las Naciones Unidas respecto a todas estas cuestiones, frente a las cuales aparece cada vez más como intrascendente, lamentablemente. Quizás por ahí algún ministro de Zelensky realizaba un llamamiento a la disolución del Consejo de Seguridad, claro, porque él ahora parece indignado por esto, antes no aparecía indignado por las violaciones de Estados Unidos y la misma situación de presidencia del Consejo de Seguridad, pero como ciudadano del mundo, la idea de unas Naciones Unidas, un cuerpo de Naciones Unidas en el cual la Asamblea de las Naciones Unidas, con participación de todos los países del mundo, determinara las cuestiones ligadas a la seguridad por encima de los grandes poderes, para mí representa una idea fantástica, pero naturalmente ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni Reino Unido convalidarían esto, y las Naciones Unidas carecen de unas fuerzas armadas propias para poder establecer su voluntad. Así que esa es la situación. Redondeando, no va a generar grandes diferencias la presidencia de Rusia, no representa la primera oportunidad en la cual un país violando el derecho internacional aparece en la presidencia, y cualquier otra alternativa en realidad representa más un deseo que una posibilidad realmente realizable, llevable a cabo. Bueno, pues Ezequiel Vistoletti, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Un placer hablar contigo y charlar sobre estos temas. Igual contigo, Marta, un abrazo. Bueno, son las 3:53.